buenas noches de nuevo. Ya estamos de vuelta después de esta pausa publicitaria y continuamos con el programa de la réplica de este jueves 24 de agosto. Y ahora en esta parte vamos a hablar de otros asuntos ya más en materia local y precisamente pues en materia turística, económica y dentro de estos ámbitos y ya competencia del gobierno local de la ciudad autónoma de Melilla. Para ello pues en esta entrevista, en esta parte de la réplica, contamos con el vicepresidente primero de la ciudad autónoma de Melilla, pero también es competente en muchos cargos, precisamente pues es consejero de Economía, Comercio, Innovación Tecnológica, Turismo y Fomento. Son muchas competencias, así que vamos a darle la bienvenida a Miguel Marín. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Pues son muchísimas competencias las que he nombrado, pero lo más comentado en el día de hoy, evidentemente, y después de esa rueda de prensa en el que se ha hablado ya de esos bonos turísticos que ya se aprobó pues en el pleno de la semana pasada. Recordamos pues que son 4,7 millones para esos bonos y después 300.000 pues para esa promoción turística. Bueno, el cambio es que ya se reduce como requisito la estancia, 2 semanas, 15 días. Esto era con el objetivo principal al final para mantener un mayor control de estos bonos turísticos, por lo que se entiende, ¿no? Sí, ha habido 2 cambios fundamentales. Uno es en el del periodo máximo, estancia máxima, que antes era de 30 días y ahora la pasamos a 15 días. Y el otro cambio importante es en cuanto a la bonificación, que ahora pasa a ser del 75% de descuento del precio del billete del transporte, con unos máximos, y yo creo que ahí está realmente ese punto de inflexión. Ahora, con esa medida que hemos impulsado, no habrá ningún tipo de excusa para no venir a Melilla. Antes de esto, pues había muchas personas que querían venir a Melilla, pero por el precio del billete les resultaba prácticamente imposible. Ahora no, ahora van a tener prácticamente el mismo precio que a un residente le cuesta ese billete, y ahora sí podrá venir turismo de verdad a nuestra ciudad. Quería también preguntarle un poco pues una valoración de esa reunión pues con las agencias de viajes que ha tenido precisamente esta mañana pues en relación para hablar evidentemente de estos bonos turísticos. Muy positiva, la reunión ha sido muy positiva, puesto que estamos hablando de uno de los operadores turísticos más importantes dentro de este sector, que son las agencias de viajes. Son los que tienen el primer contacto o el contacto imperiosamente necesario para generar turismo. Son ellos los que venden esa oferta turística, los que venden esos billetes, esos hoteles, estancias en hoteles, y por tanto pues tienen mucho que decir en el desarrollo del turismo en nuestra ciudad, y por eso quería reunirme con ellos para conocer de primera mano cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus propuestas y en qué manera podíamos colaborar de una manera más estrecha para entre todos pues impulsar, como así quiere el gobierno, la industria del turismo en nuestra ciudad de una manera decidida y con vocación de permanencia durante los próximos años. Se trata de una partida de 4,7 millones de euros que se tendrían que gastar, ese es el objetivo, que se tendrían que gastar antes de que acabase este año 2023. La pregunta también es si cree que toda esa partida podrá sufragarse dentro de estos bonos turísticos, debido a que no quedan tantos meses de año teniendo en cuenta esta partida precisamente. Sí, el plan que vamos a ejecutar es muy ambicioso y precisamente se va a aprobar esta modificación presupuestaria el 1 de octubre para que de esta manera pueda incorporarse al presupuesto del 2024 directamente, y esa es la razón. Por tanto, todo lo que no pueda gastarse en este año 2023 pasará al año 2024. No obstante, vamos a hacer todo lo posible para que vengan el mayor número posible de turistas, y si podemos conseguir, que somos conscientes que es muy difícil,
esa partida, pues para el 2024 habrá más dinero para invertir en estos bonos. El precio del transporte es fundamental, ya no solo para el desarrollo de la industria del turismo en Melilla, sino para la economía de Melilla, para toda la economía de Melilla, porque en torno a todo esto facilita no solo la llegada de turistas, sino las actividades comerciales, también las facilita también que la persona, el estudiante que tenga pensado venir a Melilla diga: voy a estudiar a Melilla porque mis padres, mi familia también va a poder verme en Melilla y visitarme a Melilla de una manera pues económica. Son muchas áreas y todavía positivas que tiene esta bonificación del 75% para los no residentes, y yo creo que, como decía al principio, es un punto de inflexión el que va a suponer esta medida que vamos a adoptar. Y también preguntarle, ¿cuál es el objetivo, cómo se va a trabajar en estos bonos turísticos de cara al año 2024? Por ejemplo, pues cada cuánto se van a sacar convocatorias, cómo se va a diversificar, ya que pues entraríamos en el año 2024 ya pues de forma completa, con los bonos, ¿cómo se va a trabajar? La idea es que estos bonos permanezcan durante todo el año 2024. Al final, como ya anunciábamos en precampaña electoral y defendíamos en nuestro programa electoral, el Partido Popular, el gobierno del Partido Popular actual quiere que haya una obligación de servicio público con Málaga y con Madrid, que haya una tarifa plana tanto para residentes como no residentes, a un precio económico, un precio atractivo, y hasta que eso no llegue, porque es una competencia del Gobierno central, desde el Gobierno de la ciudad vamos a impulsar la comercialización de estos bonos, porque somos conscientes y estamos convencidos de las bondades que tiene el poner un precio del billete del transporte, tanto aéreo como marítimo, atractivo. Lo que invirtamos en bonos turísticos va a retornar a nuestra ciudad multiplicado por 5, multiplicado por 10. Ese dinero va a retornar a Melilla y se van a beneficiar el conjunto de los melillenses. También preguntarle, por último, y en materia turística, en este sentido, esos 300.000 euros de promoción turística, ¿cómo se va a trabajar? ¿Cuáles son las acciones que se van a implementar para esto? Nosotros hemos defendido que la casa hay que empezarla por los cimientos. No se puede empezar nunca por el tejado porque se cae la casa. Y siempre hemos criticado que no tenía ningún sentido hacer una campaña de promoción turística de Melilla si aquel que ve esa campaña publicitaria de Melilla le resulta atractiva, y cuando va a preguntar a una agencia de viajes o se mete en internet para sacar un billete, ve que el precio del billete desde Madrid le cuesta 700 euros, desde Málaga le cuesta 400. No tiene ningún sentido esa campaña publicitaria porque no tiene ningún efecto. La campaña publicitaria se hace cuando el precio del billete es atractivo y cuando aquel que ve esa campaña publicitaria está interesado en venir a Melilla y puede venir a Melilla por las condiciones, por el precio de ese billete. Entonces, ahora la idea nuestra es llevar a cabo una campaña publicitaria con la mayor difusión posible. Hay muchas herramientas para difundir el producto Melilla y vamos a utilizar todas, tanto redes sociales, televisión, en fin, todas aquellas campañas que sobre las que podamos actuar y llegar al mayor número de potenciales clientes, potenciales turistas, pues ahí vamos a estar. También ya vamos a cambiar de asunto porque son otros temas los que hay que tratar. También ya se ha comentado que por parte del gobierno local se quiere ayudar a aquellas empresas afectadas por las obras, que llevan durante meses y evidentemente pues ha afectado a estos comercios precisamente. Quería ahondar un poquito más
en este compromiso por parte de la ciudad autónoma. ¿Cómo se va a trabajar? ¿Qué línea de ayuda se van a implementar? ¿Ya se está trabajando en esto? Sí, es una propuesta que desde el Partido Popular hicimos siempre en campaña electoral, y como somos un partido serio y un gobierno serio, nosotros cumplimos lo que prometemos. Dijimos al conjunto de los melillenses, y en particular a los comerciantes, hosteleros, pequeños empresarios, autónomos de nuestra ciudad, que el gobierno del Partido Popular iba a estar a su lado. Iba a estar a su lado y ayudándole en todo lo posible, primero a mantener su negocio y en segundo lugar a prosperar dentro de su negocio, dentro de su actividad, para que sigan generando empleo, sigan generando economía. Y una parte importante pues lo ocupa aquellos comerciantes, aquellos autónomos, hosteleros, pequeños empresarios que se encuentran con obras en su entorno y que perjudican notablemente su actividad diaria, su cuenta de resultados. Por tanto, tenían que verse apoyados por el gobierno a través de unas líneas de ayudas que ayudasen, valga la redundancia, a compensar ese perjuicio que se le ocasiona por esa obra que en la inmensa mayoría de los casos, al menos con este gobierno, en todos, será productiva. No ocurrió lo mismo en el anterior gobierno, hemos visto obras totalmente disparatadas que no servían para nada y que además perjudicaban a los comerciantes. Pues bien, aquellos que se vean perjudicados por este tipo de obras, pues van a tener al gobierno de la ciudad, al gobierno de Imbroda, a su lado para apoyarles y para paliar, en cierta manera, ese déficit que tengan durante los meses de ejecución de obra. Preguntarle más concretamente, en el sentido de si se está trabajando en esto, si ya, por ejemplo, en las reuniones con la CEME o PYME Melilla ya se ha dado algún dato sobre cuántas empresas podrían estar afectadas por estas obras, en relación, pues, como se ve en la imagen, de calle General Marina, también a las puertas del Rastro, que también se han dado obras bastante importantes. No sé si ya hay pues una estimación, algún estudio, algún dato en concreto sobre cuántas empresas podrían estar afectadas y cómo se trabajará de cara a esto. Sí, estamos trabajando en la elaboración de ese modelo de convocatoria, ver de qué manera podemos enfocarlo para buscar ese equilibrio, ¿no?, entre ese perjuicio del comerciante, del pequeño empresario, con esa ayuda. Ese borrador lo estamos trabajando y cuando tengamos ya datos más concretos lo daremos a conocer. En una entrevista también de hace 2 días con PYME Melilla, que estuvo aquí pues sentada su presidenta Francis Serón, y también después de esa reunión que hubo a principio de semana, pues nos habló un poquito de algunos contenidos de esas reuniones con el gobierno local, y comentó Francis Serón que también pedían que se revitalizase la zona de las naves cercanas a la frontera de Benienzar, debido a que tenemos una aduana comercial cerrada y que pues el paso de mercancías con Marruecos evidentemente pues no se da. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Si hay algún objetivo, algún compromiso por parte de la ciudad autónoma para revitalizar esta zona comercial. No cabe la menor duda que esa zona, que hace unos años era una zona próspera, que había actividad comercial, actividad empresarial, hoy día, debido a ese cierre de la aduana comercial y a esa prohibición por parte de Marruecos de entrada de productos en régimen de viajeros, que incomprensiblemente mantiene el país vecino, pues esa zona ha quedado totalmente desolada. Esa zona pues, no tiene actividad prácticamente alguna. Y desde el gobierno de la ciudad tenemos intención de impulsar ese cambio en el modelo económico, el modelo de actividad económica de ese empresario que quiera llevar a cabo. Los empresarios, los comerciantes de esa zona se tienen que reconvertir y ahí va a estar el gobierno de la ciudad ayudándoles a esa reconversión, a cambiar ese modelo de actividad que tenía dedicado
a un sector concreto que hoy día es inexistente y que tiene visos que no vuelva, y ahí va a estar el gobierno de la ciudad para ayudarle a esa reconversión y que puedan emprender otro tipo de actividad económica que tengan pues más viabilidad de presente y de futuro. Y concretamente, ¿hay ya alguna medida o algunas medidas pensadas o todavía hay que poner sobre la mesa qué se podría hacer con respecto a esta zona de pues, el polígono, a esa zona de naves, que muchas de ellas pues están vacías evidentemente? Ahí el sector empresarial tiene mucho que decir, son ellos los que les corresponde tomar la iniciativa de plantear alternativas y viabilidad de nuevos modelos de negocio, y ahí va a estar el gobierno para ayudarles. El gobierno no puede decirle a un empresario dedícate a esta actividad o monta este tipo de negocio. Deben ser ellos los que tomen la iniciativa y el gobierno de la ciudad apoyarles, y así va a ser. Cuando hablo de apoyarles de alguna medida, me refiero pues si habrá algún tipo de ayudas, alguna medida concretamente no de mandar, sino precisamente de incentivar los objetivos pues de los empresarios precisamente. Sí, desde la Sociedad Pública Promesa siempre se ha estado ayudando al tejido empresarial, a los empresarios en el desarrollo de nuevos comercios, de nuevas empresas, de nueva actividad económica, y así ha sido siempre en la época de los distintos gobiernos Imbroda. Y ahora pues vamos a recuperar esas líneas de apoyo para la inversión, para la generación de empleo, para la modernización de los negocios, de los comercios. En esa línea vamos a seguir ayudando, y los comerciantes, los empresarios, el tejido económico de Melilla sabe que estamos de su lado, que somos sus aliados, y que vamos a hacer todo lo posible para que esa actividad económica crezca con fuerza. No tenemos mucho tiempo y todavía hay más asuntos que preguntarle, y es que ya esta mañana pues se ha confirmado que en esa Comisión de Cultura y Patrimonio pues se ha aprobado que se conceda la medalla de oro de este año a la Junta de Andalucía. Quería pedir pues una valoración del vicepresidente primero de la Ciudad Autónoma conforme a esta propuesta que ya ha sido aprobada. Es una propuesta más que justa y también necesaria para los propios intereses de Melilla y los melillenses. Las buenas relaciones existentes entre Melilla y la Junta de Andalucía pues se vieron truncadas en los últimos 4 años. Firmamos un convenio con la Junta de Andalucía, y ese convenio con la Junta de Andalucía, que tantas bondades tenía para nuestra ciudad, quedó en un cajón olvidado y no se desarrolló. Ahora la idea del gobierno es impulsar un nuevo convenio, y como muestra de agradecimiento a esa colaboración del gobierno de la Junta de Andalucía con Melilla, pues yo creo que es una medalla de oro más que merecida, y yo creo que nos va a servir para unir aún más ambos territorios y aprovecharnos de una locomotora económica como es Andalucía en todas sus vertientes, en el ámbito cultural, empresarial, tecnológico, turístico. Son muchas las áreas de actuación que podemos llevar a cabo conjuntamente, y de las que sin duda Melilla y los melillenses nos vamos a beneficiar. Y bueno, yo creo que muestra de agradecimiento a esta predisposición que siempre ha tenido Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía, y a la propia institución, pues yo creo que es una medalla de oro más que merecida.
En cuanto a otros asuntos, y ya aprovechando que está aquí el vicepresidente primero de la Ciudad Autónoma, quería preguntarle si se puede adelantar un poco más en cuanto a lo que es la figura del coordinador que se está implementando, que ya se anunció por parte de una compañera suya de gobierno. ¿En qué punto se encuentra este papel dentro de la Ciudad Autónoma, de esta figura? Pues está dentro del marco de modificación de reglamento que se está elaborando en estos momentos. Entonces, esa figura pues, se está trabajando para que esté incluida dentro de ese nuevo reglamento que se aprobará en los próximos meses y que va a ayudar a la gestión del gobierno. Y yo creo que al final el ciudadano lo que quiere es que los servicios funcionen de la mejor manera posible y sin tener en cuenta qué formato de aparato administrativo lo lleva a cabo. Lo importante es que la administración funcione lo mejor posible y esta figura del coordinador nos va a ayudar a mejorar la gestión tanto administrativa como ordinaria, funcional de la propia ciudad. Preguntarle un par de cuestiones en una misma pregunta y ya finalizamos. ¿Esta figura del coordinador va a estar en todas las consejerías, en todas las áreas? ¿Y qué diferencia puede haber con otros cargos, por ejemplo, el director general de cada consejería? Y ya terminamos con esta cuestión. Bueno, son figuras distintas, cada uno tiene sus propias competencias y su propia responsabilidad. Las competencias y responsabilidades de la figura del coordinador aún no están recogidas en ese reglamento, pero sí vendrán recogidas. Lo importante, como digo, es que ayudará a determinadas áreas de nuestra ciudad a ese funcionamiento ordinario en el día a día. Y yo creo que al final el objetivo es mejorar la gestión del gobierno y la figura del coordinador nos ayudará a mejorar esa gestión. Es un apoyo más que tendremos dentro del gobierno y bueno, yo creo que podremos enriquecernos de grandes profesionales que puedan hacer un gran trabajo en colaboración con el resto de empleados públicos y con el ejecutivo de la propia ciudad. ¿Y se encontrará en todas las áreas? En las que se consideren necesarias. Estupendo, pues aquí ya finalizamos. Miguel Marín, vicepresidente primero, consejero de Economía, de Comercio, Innovación Tecnológica, Turismo y Fomento. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la réplica. Muy buenas noches. Muy buenas noches y ya finalizamos el programa de este jueves. Muchísimas gracias por haber visto el programa de hoy. Les esperamos, como ya saben, el martes de la semana que viene. Así que muchísimas gracias de nuevo y que pasen una buena noche.